La Defensoría del Pueblo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que declara imputables a los adolescentes entre 16 y 18 años. Ley que, por cierto, ya está aprobada y promulgada. Está con nosotros precisamente el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Diana? Feliz aniversario a tu persona, a todo el equipo de producción y quienes hacen posible pues, que diariamente podamos tener la oportunidad de, a través de tu programa, informarnos y también, ciertamente, formar algún juicio de valor sobre temas que tocan acá, que son muy importantes. Muchas gracias, defensor. Como decía al principio, la Defensoría del Pueblo solicita dos cosas, ¿no? Primero, una demanda de inconstitucionalidad, pero antes de eso, le pide al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años. ¿Cómo puede ser una suspensión inmediata de la ley? Ahí precisamente estamos viendo el comunicado que dice: Defensoría del Pueblo solicita al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de la ley. Cuéntenos, ¿cómo se explica esto? A ver, Diana, el Código Procesal Constitucional que ha sido derogado, en su artículo 105, declaraba improcedente medidas cautelares con relación a las acciones de inconstitucionalidad. Sabiamente el nuevo Código Procesal Constitucional no lo incluye como improcedencia, pero tampoco la define como una causal para poder establecer el mecanismo de una medida cautelar para una inconstitucionalidad. Y a resultas de las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional, han dicho que siendo la ley en principio general y contiene derechos de orden abstracto, no corresponde las medidas cautelares. Sin embargo, el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en el 2013, establecen con claridad que los estados partes deben implementar medidas cautelares cuando los asuntos comprometen los derechos humanos y sobre todo su carácter es irreversible. Entonces, siendo que esta legislación y estas normas supra ciertamente tienen vinculación con nuestro ordenamiento jurídico porque nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente allí encontramos nosotros el mecanismo y el sustento legal para solicitar de manera excepcional la medida cautelar que deberá resolver el Tribunal Constitucional en el más breve plazo. Claro, ustedes a la vez que presentan esta medida cautelar también presentan una inconstitucionalidad. Sí, entonces primero quieren que la ley se deje sin efecto y que más adelante se declare inconstitucional. Así es. Y va a ser inconstitucional no porque lo diga yo, sino porque en nuestro ordenamiento jurídico, en 1990, con la aprobación del decreto legislativo, de la resolución legislativa del Parlamento, nosotros hemos estado parte de la Convención del Niño, donde se establece con claridad que los estados partes se comprometen a definir una legislación especial para los niños, entendiéndose a niños a personas menores de 18 años. Y ciertamente los países han venido desarrollando eso en sus normas. Y por eso que hablamos del bloque de constitucionalidad, sí, se entiende, establece estos mecanismos de protección, ¿no? Pero sin embargo, tenemos una publicación que ha hecho precisamente el autor de la norma que estamos hablando, de esta modificación del Código Penal, el congresista Alejandro Muñanta. Ahí tenemos la publicación que dice: resulta increíble que la Defensoría del Pueblo evidencie un grave desconocimiento jurídico. No existe base legal para que el TC, vía medida cautelar, suspenda una ley que goza de presunción de constitucionalidad. Solo mediante sentencia aprobada con un mínimo de 5 votos puede declarar inconstitucional una norma y dejarla sin efecto. Ojalá que las víctimas de extorsión y sicariato también tengan una defensoría que vele por sus derechos. Esto dice el congresista Alejandro Muñanta, que, como digo, es el autor de la nota, y él dice que no cabe una medida cautelar ante una norma que se presume constitucional. Bueno, eso es lo que dice. El tribunal tendrá que resolver. No me gusta ser peyorativo con las personas. Creo que dice mucho de él la forma como se expresa y yo quiero evitar
contestarlo en ese mismo nivel porque nosotros somos una institución seria que tiene como misión ¿Y el como congresista no es función serio? poco serio, preferiría decir por no que ser demasiado ofensivo, pero ciertamente tiene un sesgo muy marcado y olvida que la responsabilidad del Estado y de la comunidad es velar justamente por la población que tiene desprotección en el Perú, especialmente los niños y de los adolescentes. Y no es que yo lo diga porque quiero decirlo, sino porque el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Perú, que además ni siquiera es facultativo, sino es mandatorio, el Estado y la comunidad deberán velar y proteger a los niños y a los Por adolescentes. supuesto, pero ¿quién protege a los niños? Porque hay un detalle. Hay niños que están en un centro de rehabilitación juvenil con otros niños o adolescentes que han cometido delitos graves, como sicariato. Entonces, cuando esos adolescentes cumplen 18 años, no son trasladados a una cárcel de adultos, se quedan conviviendo con los adolescentes y con los niños que están ahí por asuntos menores. ¿Y quién protege también a esos niños? Porque hay otra cosa, en la fuga de Maranguita se fugaron jóvenes de 18 años. Entonces, no es que los niños... El día 16 del próximo mes nos visita un comité de derechos humanos de Naciones Unidas para ver justamente el tema de tortura, del mecanismo de prevención de la tortura como un mecanismo independiente para evaluar todos estos hechos que usted relata. Pero es que mucho tiempo nuestro país está en falta dentro de la comunidad internacional en el manejo adecuado de lo que usted está señalando. Claro, porque Mire usted, al final conviven. sí, por eso, pero a ver, nuestra legislación tiene que priorizar y privilegiar el tema de la reeducación, la rehabilitación y la resocialización como principio rector en un proceso de obligación de Estado. ¿Esto se da o no se da? ¿Por qué está viniendo el mecanismo independiente? Porque nosotros como Defensoría del Pueblo y como mecanismo independiente hemos hecho las advertencias del caso que hay mucho abuso con relación al tratamiento justamente penitenciario, sobre todo en los que tienen minoridad de edad. Y lo que usted dice es correcto. O sea, hay una convivencia entre niños que han cometido probablemente infracciones menores. Niños, según el Código del Niño y Adolescentes, claro, hasta los 12 años. Ya sí, después vienen a ser los adolescentes, menores de edad sin duda, sí, pero niños es hasta los 12 años. No. O sea, vamos en el contexto también de nuestra propia norma. Porque en nuestra norma, a ver, lo que hay que entender es algo. Que nosotros, como somos un Estado parte y suscribimos un convenio o un tratado, nos hacemos de esa legislación para con la nuestra. Es decir, si la Convención del Niño establece 18 años como niño, ¿no? Nosotros hemos establecido en nuestro amplio análisis jurídico nacional la introducción de esas diferencias que usted señala, de la niñez hasta los 12 años y a partir de ella un proceso de adolescencia, ¿no es cierto? Y de adolescentes de 16 y 17 años que hoy día son responsables penal y cuyo primer caso ya hoy día ha sido, digamos, trasladado a un menor de edad de 16 años en el penal de Trujillo y el INPE no sabe, ahí está lo que usted está diciendo, y el INPE no sabe en estos momentos en qué lugar lo va a poner. Porque ni siquiera pero está la ley lo reglamentado. dice, ¿no? No, pero un momentito. La ley te puede decir mil cosas, pero si es que fácticamente, bajo el principio de la primacía de la realidad, no está implementada, ¿en dónde lo tienen? Hoy día hemos levantado las actas, hoy día estamos participando activamente en este proceso. Por eso es que estos hechos que son irreversibles debe tratarse con suma prontitud en el tribunal, pero siguiendo la acción de inconstitucionalidad. Claro. No hay acción de inconstitucionalidad que no sea resuelto menos de 9 meses. Claro, o sea, pero usted además presenta esta acción de amparo, ¿no? Pero hay otro tema. Se dice que los niños o los adolescentes no cometen la mayoría de delitos. Según la UNICEF es el 2%. Pero la semana pasada el director de la Policía Nacional, el general Sanabria, decía que el 50% de delitos de sicariato en el Callao, el 50% era cometido por menores de edad. ¿Qué hacemos con esos menores de edad? ¿Que vayan a convivir a un centro de rehabilitación juvenil con adolescentes? No hay que combinar la información
porque a veces ya dudamos de la fuente oficial, ¿no es cierto? Pero ¿usted duda del general Sanabria? No, yo no dudo. Yo pienso que él, su data, está, digamos, respaldada por las intervenciones que hacen, que es muy distinta a la data oficial que finalmente se transmite a través de los canales que trabajamos nosotros. Lo cierto es que hay una incidencia muy minúscula respecto a los niños y a los adolescentes en esta comisión de delito. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el que manejaba la moto tenía 12 años y el que gatillaba el arma tenía 16 años. O sea, esos ¿cómo casos, vamos a tratar a esos sí se dan. adolescentes? Ya. El que maneja la moto, el cómplice del sicario, 12 años, Así es. defensor, y el que gatilla, 16. ¿Dónde ponemos a esos adolescentes? No, en la lógica que se está manejando ahora por el facilismo, que ocurre siendo que se presenta un proyecto de ley, he visto que están presentando un proyecto de ley de 14 años ya ahora. Y seguramente después van a presentar de 12 años para que sean responsables penales. Y desconocen algo que es la responsabilidad del Estado y la comunidad para ver justamente a estos niños que viven hoy como niños, como víctimas y mañana se hacen victimarios. Simple, es la lógica. En el estudio criminológico lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que los que están en el penal hoy, más del 35% han tenido a sus padres en un penal. Bueno, es un Y los que círculo, están, desgraciadamente. y los que están hoy en los centros juveniles, la gran mayoría tiene a sus padres en los penales. Entonces, ¿cómo rompes este círculo vicioso y pernicioso? Bueno, ¿Cómo lo ¿cómo? rompes? Hay un deber del Estado de identificar a estas poblaciones vulnerables, altamente vulnerables, para tratar, para sacarle de ese abismo. O sea, proteger, ¿qué dice proteger? Proteger son mecanismos de prevención, no son mecanismos reparativos. Cuando uno quiere proteger, lo primero que hace es evitar que estos niños lleguen a ese estadio. Así es. Ya, ¿y cómo lo hace? Estamos ahora viendo Con las los programas consecuencias. Claro, ¿cómo se hace? ¿Con Bueno, los programas educación. reparativos? ¿Usted no cree que se tiene que hacer antes para no llegar a tener Pero un yo le hago niño una de 12 pregunta. años manejando una moto para que Claro, su compañero dispare? yo ¿Qué le hago hay que hacer yo le antes hago- de que eso ocurra? Sí, yo le hago una reflexión. El año pasado, 2024, se incorporó 9.000 millones adicionales para la seguridad ciudadana, ¿ya? Y se distribuyó en varias instituciones. Este año, 2025, en la ley de presupuesto, se incorporó 4.000 millones más. O sea, tenemos 13.000 millones que se está gastando ahora y usted ve que la cifra sigue en aumento de la Así es. criminalidad. Entonces, la pregunta, ¿están bien aplicadas las políticas públicas? ¿Realmente existe una política de Estado para combatir la criminalidad y por lo tanto dotarle de seguridad a la población y de tranquilidad que le permitiría ser más competitivo y emocionalmente todos estar mejor? Claro que sí. Pero ahora la pregunta, ¿y cuánto se da para la subvención alimentaria de los niños en edad escolar? 2.000 millones. Defensor, ¿Y cuánto acá hay- podría darse? acá Pero hay- es que estamos hablando sí. de eso. La deserción escolar en la secundaria, estimada Diana, es alta porque estos niños, como ya no tienen que llevarse a la boca, empiezan a trabajar. Muchos, claro, agarrando su carretilla, siendo estibadores, algunos vendiendo algo honradamente, pero muchos de ellos también con el terocal, que es su desayuno, su Desgraciadamente. almuerzo y su Desgraciadamente. cena. Y que ellos están proclives a caer en estas bandas y organizaciones criminales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Solamente la responsabilidad de ese monstruo que hemos visto de 12 años o de 16 años? No, es una responsabilidad de Estado. Y esa Pero a responsabilidad lo que de yo Estado quiero... es un compromiso que No, tenemos es que la asumirlo responsabilidad de todos. Estado es anterior a tener que ver dónde pone a estos adolescentes en las cárceles. Pero ¿qué hacemos entre tanto? El INPE tiene que adecuar los penales O sea, para ¿usted está de acuerdo vayan... que, mira, No, yo le estoy preguntando a usted en lo que esté de acuerdo. No, es que usted me está hablando ya del paso B. O sea, usted ha dado por sentado que esto está bien. O No, sea, yo no doy por sentado nada, yo le estoy haciendo preguntas. No, es que la segunda fase no podemos llegar. Yo ni siquiera quisiera pensar. ¿Sabe por qué? Porque hay dos temas. Uno que es estrictamente legal, jurídico, constitucional, ¿ya? Y que va a tener que el Supremo Intérprete de la Constitución resolverla. Y por eso no me afano, digamos, en contestar a ninguna persona, sino como ya hemos accionado nuestra demanda de inconstitucionalidad y la
medida cautelar que de manera excepcional la hemos planteado y por eso decía, en el anterior Código Procesal Constitucional sí decía una advertencia sobre improcedencia de medidas cautelares en acciones inconstitucionales. Perfecto, pero en esta, donde no tiene la condición de abstracto, sino que va sobre el derecho sustantivo, hay un tema de fondo. Pero, por otro lado, el tema de la psicología evolutiva, el tema de la neurociencia, que son ciencias que acreditan justamente la minoridad de edad para poder tomar decisiones y ser responsables penalmente sobre estos hechos, está claro. Yo no me estoy basando en mi opinión, me estoy basando en opinión de la ciencia que está contrastada. No, estamos de acuerdo en todo, que tenemos que hacer trabajos de prevención. Está claro, se entiende lo que usted dice, que hay que hacer trabajos de prevención, pero entre tanto, entre que hacemos los trabajos de prevención, usted dice que no se quiere ni imaginar tener que hacer ya el paso B de los penales, pero hay una realidad que es lamentable, hay una realidad que los adolescentes de nuestro país están cometiendo crímenes. Ya, pero hay un error ahí. Cuando dicen que son inimputables, hay un error, porque sí asumen un tema de infracción y de responsabilidad penal. Por eso es que ellos están también recluidos, pero recluidos en un régimen especial, juvenil, justamente para establecer un mecanismo rápido de resocialización y poder trabajar de manera diferenciada. No es lo mismo tratar, Diana, con un niño de 15, 16 años o 17 años que con una persona de 25, 30 años. No es lo mismo. No, no Ahora, es lo mismo, si sin nuestras duda. cárceles ya son centros, digamos, de formación, porque hay personas que caen pues, por delitos menores, pero después terminan siendo parte de una organización criminal que sale del mismo penal. ¿No cree usted, ese mismo concepto va a salir ahora con los niños que están ingresando a los penales? ¿No cree usted que ese mismo esquema que nos acaba de decir, que entra un reo a la cárcel por un delito menor y sale como un delincuente avesado? Imagine usted a un adolescente que ha entrado por una falta menor quizás y está compartiendo espacio con un adolescente sicario. Ese mismo esquema, ese joven que ingresó por una falta menor, ¿no cree que puede a la larga salir con un delincuente avesado? Yo estoy usando el esquema, el razonamiento que usted está haciendo de los penales. Pero ¿no es mejor acaso establecer un sistema de clasificación totalmente diferenciada y que, por ejemplo, nuestros centros juveniles se conviertan en el estamento ideal para poder realmente resocializar y rehabilitar a estos niños que son infractores? Claro que sí. Y creo que nosotros debemos apostar por eso. Y justamente en la reclasificación en materia penitenciaria de los internos, nosotros hemos hecho sendas recomendaciones donde, por ejemplo, nosotros no pedimos que se construyan esas cárceles que cuestan 200, 300 millones de dólares para albergar a mil internos. No. Nosotros quisiéramos que con el 10% de eso se hagan cárceles como hangares, como lo que existe en El Salvador y en otros países del mundo que hoy día están haciéndolo mucho para sus internos primarios, para sus reos primarios, y desvincularlos de los que son bandas y organizaciones criminales y que muchos de ellos tienen alta ferocidad y que en las mismas cárceles hay un clima de alta violencia. Justamente por este tipo de personas. Claro, Entonces, estamos hablando ya del régimen propiamente penitenciario. Y cuando hablamos de los centros juveniles, el PRONACEC tiene que tener una actividad mucho más prolija para establecer un mecanismo de reclasificación. Nosotros ya venimos trabajando este tema y no pero vamos eso a no está cansarnos. pasando. Estamos hablando de escenarios, defensor, y la realidad... ¿Y cuál es el escenario hoy día? La realidad nos está no es el escenario. golpeando. Mira, en el anexo 3 de ANCON, por lo que va a venir justamente el Mecanismo Independiente de Prevención a la Tortura de Naciones Unidas. ¿Usted no cree que dormir en condiciones sobre el agua, la cama en el agua, con los hongos en todo el cuerpo, con toda esa contaminación que existe, de por sí no tiene siquiera un activo de resocialización, menos de rehabilitación y menos de reeducación? El estudio que hemos hecho dentro de los penales nos resulta extraño, porque quienes estudian y quienes trabajan son todos mayores de 35 años, pero de 18 a 35 son los que no estudian ni trabajan, en su gran mayoría. Entonces, esas condiciones, ¿qué nos refleja por fuera? Que el sistema penitenciario fracasó, colapsó. Y tenemos que mejorar. Bueno, colapsó de hecho, ha colapsado, porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ha colapsado. Pues sí, pero justamente cuando uno dice, mira,
señor presidente del INPE, o en todo caso ministro de Justicia, o presidente de la República, señor, hemos fracasado en esta línea y no necesitamos hacer las cárceles que ustedes quieren hacer, los de costumbre, los de 300 millones, 400 millones para 1.000 o 2.000 internos. No, por el 10% de la misma, pero para 10.000 internos, pero primarios, donde haya cárceles productivas, donde haya un sistema que privilegie la educación y el trabajo. En ese escenario no pueden estar ahí estos adolescentes o menores de edad, los centros juveniles. Pero que eran inimputables antes según el Código Penal, y eso es lo que se ha cambiado para delitos exclusivos, que son sicariato, homicidio, violación sexual. No es para todo, es para estos delitos. Es para estos delitos, no es para todos los delitos. No, pero, en fin. pero esto no es nuevo en el Perú, estimada Diana. En el tiempo del terrorismo se hizo imputable de responsabilidad penal por asuntos de terrorismo a los muchachos. Como si los jóvenes abrazaran el deseo de agarrar un arma y matar. Como si fuera eso el destino que les llevó a ser parte de esta sociedad. No. Por eso es que el Estado peruano rectificó esa línea errada de que haciendo que sea más punitivo, haciendo que sea, digamos, más gravoso la condena, sea la solución. Acá hay una solución de fondo, que el Estado cumpla su deber y que la comunidad también haga lo propio. ¿Usted como defensor no cree que debe haber un tema de prevención? Y no, claro. y no estar discutiendo esto de que hay niños de 12 y de 15 que matan. Sí, no, y nosotros trabajamos prevención. Es una tarea. A diferencia tanto del Ejecutivo y de otros órganos. Es una tarea Nosotros pendiente. tenemos un registro, Diana, de más de 200.000 niños en alto grado de vulnerabilidad. Y gracias a Dios, el deseo es sacar a todos esos niños de las manos de gente que los tiene como parte de trata de personas para fines de violación sexual, para fines laborales, o como parte del tráfico de órganos, que eso es un rubro que hay que hablarlo en algún momento, ¿no? Veremos qué ocurre con el Tribunal Constitucional, pero por lo pronto este viernes el tribunal se va a juntar, se va a reunir y va a ver la demanda constitucional en la que usted participa como amicus curiae, la Defensoría del Pueblo, sobre el tema de no investigar a los presidentes de la República según el artículo 117. ¿Usted cómo va a ver esto? Porque esto ya se resuelve el viernes. Bueno, el tribunal tiene esa potestad, ese pero usted está de acuerdo definitivamente en que no se le investigue. Mira, no es que esté de acuerdo. La Constitución del 79, que sienta las bases de esta inmunidad presidencial, es ratificada en la Constitución del 93, o sea que nuevo no es. Así que han habido por lo menos 17 fiscales de la Nación, históricamente, que han resuelto disposiciones de carácter fiscal en esa línea. O sea que tampoco no es que nosotros seamos los primeros que hagamos esta interpretación constitucional sobre los alcances del artículo 117. Y por lo demás, dejemos de lado, creo yo, ya el tema de la presidenta actual, Dina Boluarte, porque a la presidenta ya le patearon la puerta, ya la allanaron, ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ya la investigaron y ya le denunciaron además. ¿Ok? Entonces, es un tema que ya creo que a la presidenta Boluarte esto ni siquiera le beneficia. Pero creo que sí sientan las bases para establecer que nuestro régimen o nuestro sistema político descansa justamente en la Constitución que ha definido un régimen presidencial. Claro que para compensar este régimen presidencial anglosajónico americano ha introducido otros conceptos también que son del parlamentarismo que tiene una prevalencia más de control y de equilibrio, ¿no? Bueno, veamos. Entonces, frente a eso, el Tribunal Constitucional tendrá que desarrollar este tema y espero que sea muy doctrinal, muy objetivo, más allá de las personas. Bueno, veremos qué ocurre el viernes. Sentamos las bases para que un nuevo gobierno esté más tranquilo y pueda gobernar realmente, porque la democracia siempre está amenazada por la autocracia y por la anarquía. Muchísimas gracias. gracias. Es lo que debemos combatirla. Gracias, defensor, y esperemos que ocurra el viernes para conversar, porque usted es un actor ahí en esa demanda. Muchas gracias. Qué ocurre. Pero hay que invitarle a tu público para que pueda leer por qué fracasan los países y qué ha merecido el Premio Nobel del 2024 a sus autores, para ver por qué la fragilidad o la debilidad institucional es una de las causales para la pobreza de los países, ¿no? Muchísimas gracias, defensor. Gracias a ti, Diana. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.